Bien, en la clase de hoy vamos a retomar el texto de Pedagogía Social como un modo de ampliar el desarrollo epistemológico y cognoscitivo que hemos venido transitando. Es muy importante en el campo de la formación de maestras, de maestros, pensar en los ámbitos educativos más allá de las escuelas, más allá de las instituciones donde la educación formal marca el registro, la trayectoria, las instancias comunicativas y el vínculo con la comunidad. Señalo este aspecto porque en muchos casos determinados grupos familiares no se acercan corrientemente a la escuela, no se acercan comúnmente a la escuela, porque hay un cierto tono de academicismo o de autoridad pedagógica que suele intimidar a los miembros de las familias o a la gente común que no tiene una formación docente o una formación pedagógica. ¿Y por qué señalo esto? Porque en muchos casos nosotros llamamos como maestro, como docente, como directivo, citamos a padres de familia, madres, padres, tutores, abuelos, y tenemos una cierta reticencia, no resistencia, reticencia, a que las familiares se acerquen a la institución escuela. Cuando un directivo o un docente nota esta reticencia o este temor a acercarse a la escuela, debe evaluar muy bien los modos de acercamiento que la escuela como institución tiene a la comunidad. En muchos casos hemos visto, o la experiencia nos ha mostrado, que el porte señorial un tanto altanero o altivo de los docentes, al increpar la conducta de los adultos que aparentemente no colaboran con la escuela o con la educación de sus hijos, hacen que esta distancia o brecha cognoscitiva, que tiene que ver con lo epistemológico, no con las cuestiones de la vida, agrande las distancias. En muchos casos, padres o madres tutores dicen: yo no puedo hablar porque no sé hablar con los docentes, no me sé explicar, me da vergüenza. Y aunque esto que yo les señalo parezca una tontería del otro siglo, está vigente hoy. Es decir, en muchos casos, cuando la familia acude a la escuela, el docente debiera, estoy hablando de directivos, equipo pedagógico, el docente mismo, debiera agilizar el tono o el modo en que se dirige a estas personas desde un ámbito más cercano al mundo de la vida, desde un ámbito más cercano a lo corriente. ¿Y para qué? Para lograr que la persona no tenga reticencias a asistir a la escuela como institución, a pedir asesoramiento, acompañamiento o recursos. Este punto que estoy señalando es muy importante para reconocer que esa falencia de la institución escuela la está cubriendo las instituciones de educación no formal. Entonces, cuando hablamos de pedagogía social, estamos viendo que a medida que el mundo avanza, estas instituciones no formales se están viendo con mayor población, y en algunos casos la superan, con mayor población de niños, jóvenes y padres, madres. Es decir, hay un acercamiento mucho más corriente, mucho más afectivo a esas instituciones que la escuela. No podemos decir que sea un problema de la escuela, sino de los agentes que llevan a cabo las instituciones.
Y ahí precisamente es donde el campo pedagógico de la formación docente tiene que poner el foco de su atención. De qué manera un docente se acerca a un padre, madre, tutor, abuela, como les decía, a alguien que no transcurre la vida en la escuela, con un vocabulario, ¿sí?, o un modo de expresarse que invite al acercamiento y no al distanciamiento. Hablemos con gente común en un lenguaje común. No asumamos una autoridad interpelante frente a un ámbito que nos compete solo desde el punto de vista académico y no desde el punto de vista vincular. Porque nosotros no tejemos vínculos entre las familias, nosotros tejemos vínculos de las familias con la escuela y con los educandos. Entonces, tener en cuenta esas limitaciones, y yo diría esas limitaciones institucionalizadas pero no cumplidas en el campo de la relación escuela-comunidad. Que la escuela vaya a la comunidad es fundamental, pero que vaya desde un lugar de la humildad, desde un lugar del acompañamiento y no del lugar de la soberbia o del conocimiento. Es el único modo en que el otro ser o las familias nos van a ofrecer resistencia. Acá estoy hablando de resistencia, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos en una escuela, cuidemos incluso hasta el vestuario que tenemos. No debemos ir a un barrio humilde demostrando un atuendo que sobresale por sobre todo lo que lo circula, poniéndonos en estrellas, ¿sí?, o en figuras que dice, nuestra ropa dice, o nuestro atuendo, nuestro zapato, nuestro bolso dice, porta dinero, en otro estatus, porque automáticamente inhibimos la personalidad del otro. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta: el vocabulario, el gesto, las actitudes y también el vestuario que portamos. En ese sentido, nosotros nos vamos a encontrar profundamente involucrados con aquello de que la afectividad, los lazos afectivos vinculares entre los docentes y la comunidad deben abrirse desde la simplicidad, desde la comunicación abierta, desde la comunicación común, para después ir trabajando aquellos nudos problemáticos que debemos resolver entre las dos instituciones. Cuando en el ámbito de la pedagogía nosotros vemos la perspectiva pedagógica crítica y estamos mirando que es necesario un cambio interhumano de enfoque educativo, precisamente estamos hablando de estas cuestiones. La pedagogía crítica, inaugurada por Freire, recupera al otro ser como valioso para el campo pedagógico y para el hacer político. Cuando Carlos Kuchen le dice que el otro ser es un actor, ¿sí?, de gran valía en el escenario educativo que formemos, también está haciendo alusión al derecho del otro ¿a qué cosa? A la palabra, el derecho al reconocimiento y el derecho a la educación. Las escuelas, las instituciones no formales no tienen que garantizar el derecho a la educación en el sentido del diseño curricular, sino que está hablando de una educación inhumana, más que de una educación académica. Entonces estamos hablando de dos ámbitos distintos que se complementan. Pero yo diría que debemos dejar, las escuelas deben dejar de descansar sobre las espaldas de las instituciones no formales la responsabilidad de educar. Porque, ¿qué pasa? No podemos dejar nuestra responsabilidad como docente en manos de las instituciones no formales, porque por eso mismo son no formales, ¿sí? El tipo de educación que brinda tiene otro enfoque, tiene otra mirada, tiene otras prácticas. De ahí que la escuela debe sostener los principios académicos, las instrucciones, ¿sí?, y los desarrollos cognitivos en el mejor nivel que se pueda. Pensemos entonces de qué manera nosotras vamos a encarar
ustedes el campo de la práctica docente entendiendo estas cuestiones. Ambas son indispensables, pero una no reduce la responsabilidad de la otra y viceversa. Estamos viendo que las escuelas como instituciones formales tienen un desarrollo curricular, un diseño, contenidos, objetivos, metas. El diseño curricular no está diseñado para los ámbitos de educación no formal. Entonces, los lazos de afectividad, la construcción de vínculos, de acompañamiento de las trayectorias y el apoyo escolar son fundamentales, pero no pueden suplir la escuela. Entonces, tengamos en cuenta esos puntos básicos. Hay un apartado muy pequeño que dice que en el mundo presente los niños han enmudecido, porque los grandes les hemos quitado la capacidad de expresión. La capacidad en el sentido de darles lugar a las expresiones. Pensemos juntas que el factor educativo en las familias en gran parte está flaqueando por dos motivos. Las obligaciones de los adultos, pero también, ¿sí?, los modos de articulación en que se dan los lazos afectivos en las familias. Pensemos que en la medida en que los niños crecen, niñes crecen, vamos cambiando el lenguaje afectivo, amoroso, cariñoso, por el lenguaje imperativo. Debes, tenés, andá, hace esto, corre aquello, limpia esto, hace los deberes, anda inglés, anda educación física, así. En vez de usar lenguaje imperativo cuando es necesario, porque para eso somos los adultos, no debe desaparecer del ámbito de la vida cotidiana el lenguaje afectivo, la caricia, te quiero, el tiempo de los vínculos, chicas. Estamos tan atareados que te ha comido el tiempo del vínculo. Entonces, y estamos negociando el tiempo de los niños de acuerdo a nuestras necesidades y no a las necesidades de ellos. Y otro de los puntos muy interesantes, que yo lo llamo, no la autora, yo lo llamo la gestión de los afectos. Los adultos estamos cometiendo el error de gestionar los afectos, ¿sí? Y un modo de gestionar los afectos se ha convertido en el instrumento fundamental del te presto o no te presto el celular. Si comes, te presto el celular. Si te portas bien, te presto el celular. Si haces aquello, te presto el celular. Si jodés, te doy el celular. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, ese ámbito de negociación no debiera existir y es lo más corriente que existe. Entonces, la gestión del afecto debe ser una cuestión gratuita, de gratuidad, de amorosidad y no de intercambio comercial. Cuando yo negocio, decir, bueno, mirá, ¿vas a comer? No quiero. Bueno, come, yo te presto el celular, así comes. Uno lo hace con la mejor intención, pero no debe hacerlo, ¿sí? Porque retar no está de más. Amar no está de más y hacerlo saber tampoco. Entonces, pensemos que cuando el niño sale de esa gestión de los afectos, de ese lenguaje imperativo del hogar y cae a la escuela, ¿qué pasa en la escuela? ¿Se habla del mismo modo? ¿Se vive del mismo modo? ¿Se negocia del mismo modo? No. Ese es el desfasaje que nosotros tenemos que mirar para pensar una pedagogía en el presente. Bien. Vamos a parar de grabar.